Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Llegamos al viernes, muy buenos días, hoy es 12 de abril del 2013, sean ustedes bienvenidos. A partir de ayer, el doctor Carlos Acevedo dejó de ser el presidente del Banco Central de Reserva, cargo que mantuvo por casi 4 años. Durante su gestión enfrentó el impacto más fuerte de una profunda crisis económica mundial y se caracterizó por hablar con sinceridad sobre las finanzas del país, postura que lo llevó en varias ocasiones a mantener diferencias incluso con el mismo presidente Mauricio Funes. Su salida obedece a que a partir del lunes próximo asume un importante cargo de dirección regional en el Fondo Monetario Internacional. Esta mañana lo hemos invitado para conocer cuál es el balance de su gestión al frente del Banco Central, el estado actual de nuestra economía y sus expectativas en este nuevo reto profesional. Acompáñenos. Les saluda Moisés Urbina. Así iniciamos Frente a Frente. Se mantuvo al frente del Banco Central de Reserva por 46 meses y su gestión se caracterizó por hablar francamente sobre la situación económica y fiscal del país. Desde el inicio de la presente administración tuvo que enfrentar el impacto de una profunda crisis económica mundial, consecuencias que hasta el día de hoy aún son resentidas por nuestra economía. Ahora pasará a ocupar un cargo de dirección regional en el Fondo Monetario Internacional. El director del Fondo Monetario es como la junta directiva de una empresa o el consejo directivo de una institución como el Banco Central. Normalmente todas las decisiones de alto nivel se pasan a través del consejo directivo. Acevedo deja su cargo en el país en los momentos en los que el gobierno le apuesta a la consolidación de la llegada de inversión extranjera y a una serie de reformas y propuestas de nuevas leyes que permitirían reactivar la economía de una manera sostenida. Las proyecciones de crecimiento para este año son del 2.3% del PIB. El país está hoy mucho mejor que cuando lo recibimos, mucho mejor que hace 2 años y sin duda alguna al próximo gobierno le vamos a dejar una situación fiscal muchísimo mejor de la que encontramos nosotros. Pese al optimismo gubernamental, algunos sectores han puesto el dedo en la llaga sobre los niveles de endeudamiento que tiene actualmente El Salvador, que ronda el 56% del PIB, y critican que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que la deuda continúe aumentando. No cumplimos con los acuerdos. Teníamos, por ejemplo, el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en 2010, no lo cumplimos. Y ahora tenemos un acuerdo de sostenibilidad fiscal que firmaron las diversas fracciones políticas y vemos que tampoco se está cumpliendo. Un buen porcentaje de esta deuda corresponde a la de pensiones y el fondo para pagar a los pensionados presenta un déficit de 9.4 millones de dólares. Por lo que se prevé a futuro una profunda crisis si no se toman a tiempo las medidas correspondientes. Los fondos de pensiones actualmente tienen aproximadamente 6.600 millones de dólares en reservas acumuladas, pero las obligaciones de pago de pensiones en el futuro ascienden a más de 16.000 millones de dólares. El Ejecutivo ha solicitado la reorientación de 400 millones de dólares en letes para pagar pendientes que provienen del año anterior y que incluye además el pago de más letras del Tesoro. Están destruyendo todo el tema fiscal del país. Este gobierno no solamente no va a dar buenos resultados, nos va a dar una herencia pésima que nos va a costar mucho ordenarnos. Este gobierno, si continúa, afortunadamente ya poco tiempo le queda, este gobierno nos puede llevar a una crisis como los ha llevado muchos gobiernos irresponsables en países que tienen grandes capacidades económicas para enfrentar crisis. La oposición asegura que sus condicionantes son de índole técnico y no político e incluyen reformas a la ley del presupuesto general para reducir la deuda flotante del 40 al 20%. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes. El doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, director ahora del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, es nuestro invitado. Doctor, buenos días. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación para estar nuevamente en este foro y un saludo cordial a toda la audiencia de TCC.
Al contrario, señor, nosotros tenemos que estar muy agradecidos porque si tomamos en cuenta que usted va a estar en el Fondo Monetario Internacional, esta podría ser a partir del próximo lunes, tengo entendido. Así es. Esta podría ser la última entrevista que tenga en algún medio de comunicación en El Salvador y le agradecemos esa deferencia para con nosotros. Cuéntenos, y antes de entrar en materia económica, tengo entendido que viaja en las próximas horas o en los próximos días a Washington. Sí, así es. Ahora a las 9 de la mañana tendría que estar ya en el aeropuerto, si es que cumplo con la prescripción esta de estar por lo menos 3 horas antes, porque a las 12 del mediodía sale el avión para Washington. Hoy mismo, hoy mismo. Hoy mismo, sí. Muy bien, ¿toma el cargo? A partir de las 8:30 de la mañana del lunes. 15, ya en Washington. Ya en Washington, sí. ¿El cargo es director del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica? Sí, bueno, técnicamente es asesor principal en la CIA de Centroamérica, que es el equivalente del representante de Centroamérica en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Explíquenos un poco cuáles van a ser sus funciones, así en una forma muy breve. Bueno, muy brevemente es representar a los países centroamericanos ante el Fondo Monetario, bueno, a los 4 porque Nicaragua estaba ahí, pero hace unos meses se salió de esta CIA y se pasó a la CIA de Brasil. Entonces ahora sería los intereses de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Entonces ese es en esencia el trabajo, ¿verdad? Velar por los intereses de estos países ante el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido creo que es importante subrayar una distinción. Yo no soy propiamente parte del staff del fondo, aunque el fondo hace mi contrato, el fondo me paga, el fondo hace todo, sino parte de la representación de los países ante el Fondo Monetario. Porque si fuera parte del staff del fondo, entonces tendría que velar por los intereses del Fondo Monetario. Pero como parte de los países, debo velar por los intereses de los países. A usted le va a tocar velar por los intereses de los 4 países que menciona. Exactamente. ¿Qué decisiones, qué acciones son las que se toman en esa oficina, en esa zona donde usted va a estar? Bueno, ahí depende de los asuntos que se lleven a discusión en el directorio del Fondo Monetario, que tiene 24 sillas. Los 190 países, digamos, que forman parte del fondo se aglutinan en esas sillas. Nosotros compartimos nuestra silla con España, México, Venezuela y recientemente Colombia, que se pasó de la silla de Brasil a la nuestra. Entonces así están aglutinados los países. Por ejemplo, Brasil comparte la silla con República Dominicana, Panamá, Guyana, ahora Nicaragua. Argentina comparte con Uruguay, Chile, y así es más o menos no hay una lógica geográfica estricta. Por ejemplo, España está en nuestra silla, ¿verdad? Cuando uno pensaría que debería estar en sillas europeas. Estados Unidos, por supuesto, tiene su silla propia, porque además ahí el poder de votación depende de la cuota. O sea, hay 24 sillas, pero las 24 sillas no tienen el mismo poder. A la hora de votar, se vota en función de, digámoslo así, qué tan grandes son las acciones que alguien tiene. Digamos, como en una empresa, un accionista tiene más poder que otro accionista dependiendo del porcentaje de la cantidad de acciones que tenga. Entonces, en el Fondo Monetario es exactamente igual. Entonces, la silla de Estados Unidos, por ejemplo, pesa mucho más que las otras sillas. Muy bien. Ahora, en el caso del famoso fondo precautorio, toda esta cuestión que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, estas peticiones, sugerencias, algunos las interpretaron como obligaciones, ¿se ven en esta oficina donde usted va a estar? Claro, bueno, has puesto un ejemplo. Entonces, si hubiera un nuevo acuerdo precautorio, yo estaría en el fondo velando para que los términos en que ese acuerdo precautorio fuera redactado fueran los más favorables para el país y no los más favorables para el Fondo Monetario, que no siempre necesariamente tienen que coincidir los intereses o las preocupaciones del fondo con las preocupaciones de los países. Y lo mismo, digamos, cuando se lleve a discusión un acuerdo precautorio de Honduras o de Guatemala o de Costa Rica, yo tengo que velar por los intereses de estos países ante el Fondo Monetario. Muy bien. ¿Cuándo renunció el Banco Central? A partir del miércoles, último. O sea, este pasado miércoles. Anteayer prácticamente. Por supuesto, fue aceptado o sea por él. Técnicamente ahorita estoy desempleado, ¿verdad? Porque ya no soy presidente del banco y tampoco he asumido. Pero va a estar desempleado 3 días nada más. 4 días. 4 días. Muy bien. ¿Conoce usted, ha escuchado usted quién va a ser la nueva figura, la nueva cara en el Banco Central de Reserva? No, como todo mundo, uno escucha rumores, pero esa es una decisión que en definitiva no está segura hasta que el presidente no juramenta a la persona. Muy bien, no hay decisión, por lo menos que usted la conozca en este momento. Por lo menos que yo sepa, no hay. Muy bien, hablemos entonces de economía. Doctor, le voy a pedir en algunos casos que tratemos de llevar la plática a los niveles en los que la población no puede entender.
Usted es una de las personas catalogado como uno de los más sabios en cuanto a economía se refiere en El Salvador, pero hay muchos televidentes que cuando escuchan términos como la deuda pública, el PIB, todos estos términos que se utilizan normalmente en economía, se quedan como de qué estamos hablando, ¿verdad? Y sí quisiera que pusiéramos en contexto todo esto para que quedáramos claros, bueno, uno y todos ellos también. Y comencemos tal vez viendo de lo más grande hacia lo más pequeño. El estado de la economía mundial, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la economía mundial sigue complicada. El mundo no acaba de recuperarse del todo de la crisis del 2008-2009. Estados Unidos, los indicadores son mixtos. Hay unos indicadores que apuntan a cierta recuperación, pero luego viene otra tanda de indicadores que te dicen no es tan fuerte la recuperación. Pero aún así está mejor que Europa, ¿verdad? En Europa el año pasado se terminó en recesión, al menos en la zona del euro, y las perspectivas para este año son un poquito mejores, pero no acaba de superarse del todo el tema de la crisis de la deuda soberana. Bueno, tenemos el caso reciente de Chipre, ¿verdad? Que no estaba tan claramente en el radar como había estado Grecia, y de repente salta el problema en Chipre. Hay una especie de corralito bancario, y ahí están, ¿verdad? Las tensiones permanentes en la zona del euro. Entonces tenemos dos de los tres motores de la economía mundial, de los principales, que están funcionando mal, y eso afecta al tercer motor, que es el Asia. China sigue siendo, digamos, uno de los países más prósperos en cuanto a desempeño económico, pero no es la China de ahora, no es la China de hace 10 años o 7 años, de antes de la crisis. O sea, también es afectada por la caída de la demanda en Europa y en Estados Unidos. Y nosotros, que estamos bien pegados a Estados Unidos, pues seguimos ahí pues, sufriendo esos problemas, ¿no? Muy bien. Cuando se dice le da una gripe a Estados Unidos y a nosotros nos da tuberculosis, ¿es tanto así? Sí, es bastante así. Por ejemplo, si uno agarra los datos de CEPAL, de crecimiento económico en América Latina de los últimos 13 años, digamos, desde 2000 para acá, encuentra que el país que menos ha crecido de todos somos nosotros, El Salvador, ¿verdad? 13 años de información. El segundo es México, el tercero es Nicaragua, y el cuarto es Guatemala, y Honduras va por ahí cercano. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué tienen en común estos 4 o 5 países entre 20 y pico países latinoamericanos? Y cuando empezás a ver qué tienen en común, pues lo más evidente es la dependencia de Estados Unidos, la vinculación, el cordón umbilical tan fuerte que nos une a Estados Unidos. Somos economías dependientes de las remesas que vienen de Estados Unidos y dependientes del mercado de Estados Unidos para vender la mayoría de nuestros productos. En cambio, Costa Rica, digamos, que está en la región, tiene una estructura más diversificada, vende más a Europa, vende más a Asia. Entonces, ahí hay una muestra fehaciente de que en el mediano o largo plazo, ya en realidad, porque estamos hablando de más de 10 años, esa dependencia de Estados Unidos, que ha pasado por un periodo no muy próspero en este tiempo, nos ha condicionado nuestro desempeño económico. Y la enfermedad y la recuperación de Estados Unidos no es inmediata en los 4 países que usted menciona, toma su tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de El Salvador, nosotros hemos visto, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años, que hay un rezago, hay un desfase entre el momento en que Estados Unidos entra en alguna situación de empeoramiento, de mejoría, y en el momento en que nos llega a nosotros, digamos, como el efecto ese. ¿Y ese rezago lo han calculado? Ese es alrededor de 6 meses. Por ejemplo, Estados Unidos, su última recesión entró en diciembre del 2007, a nosotros entramos en recesión en junio, julio del 2008. Estados Unidos salió de la recesión a finales del 2009, técnicamente. Nosotros técnicamente salimos de la recesión como a mediados del 2010. Pero tanto Estados Unidos como nosotros, aunque ya no estamos en recesión, digamos, recesión significa que la economía está cayendo en sus tasas de variación, pero seguimos raneando, ¿verdad? Como se podría decir en buen salvadoreño. ¿Cómo calificaría en este momento el estado de la economía salvadoreña? Dice que no es recesión. Seguimos raneando. Ok, pero si lo ponemos en los famosos términos económicos que utilizan, recesión, desaceleración, estancados. Yo diría que es un estancamiento, sí, un estancamiento económico. Estamos en los últimos 3 años, digamos 2010, 2011 y 2012, hemos estado creciendo entre 1,5% y 2%.
y deberíamos estar creciendo al menos a 3 veces eso, a tasas de 6-7%, para que la población realmente sienta la diferencia. Porque si la economía está a 1,5 o 2, eso no genera los suficientes empleos y los suficientes ingresos para que la población diga, bueno, estamos bien. Lo que dice bastante gente de que simplemente estamos sobreviviendo, ¿es cierto en términos de crecimiento? Yo creo que sí. Sí, ciertamente a nivel agregado y a nivel macro es cierto. Obviamente hay gente a la que le va bien, siempre le va bien, o le va mucho mejor que a otros, y hay gente a la que le va muy mal, le va peor, pero en el promedio yo diría que es una afirmación que explica de una manera simple bastante bien lo que está ocurriendo. Para usted menciona... La vamos pasando, ¿verdad? Ajá, vamos pasando. La vamos pasando. Usted dice, para que estuviéramos bien y llegaran todo esto a la inmensa cantidad de la población, deberíamos de crecer ¿a qué? 6-7%. 6-7%. Sí. ¿Hay algún país de la región centroamericana que está creciendo a esos niveles? Bueno, Panamá ciertamente. Pero Panamá es un fenómeno. Panamá sí, es un caso extraordinario. Panamá está creciendo a 10%. Costa Rica no está creciendo a 7, pero ha estado creciendo 5 o 6%. De ahí los otros centroamericanos sí han estado bastante mal. Nicaragua muy recientemente, digamos, curiosamente en el contexto de la crisis. ¿Mencionan niveles de 4 o no? Sí, entre 4 y 5, pero ya viendo la década o más de una década sí no ha estado tan bien, digamos, porque la primera mitad de la década de los 2000 no fue muy buena para Nicaragua, entonces el promedio ya le baja un poco. De hecho es el tercer país mencionaba con más bajo crecimiento en América Latina si agarras desde 2000. Ok, el país con más bajo crecimiento en América Latina es... El Salvador, sin duda. Nosotros. Sí, en los últimos 13 años sin duda y desde hace 18 años hemos estado por debajo del promedio de América Latina. No es un título muy agradable, señor. No es un título muy agradable, ciertamente. Y para usted que estuvo en el Banco Central de Reserva, ¿no significaba eso una espinita que dolía todos los días? Ciertamente para un economista es hasta cierto punto vergonzoso y doloroso, ¿verdad? Que el país en que uno se interesa y por el que uno trabaja no esté, digamos, como en la punta, o por lo menos entre el pelotón, digamos, de países que están en esta carrera del crecimiento, ¿verdad? Es como, me imagino, lo que va a pasar a un fanático de fútbol que va perdiendo todo. Su equipo pierde partido tras partido, ¿verdad? Ahora, somos el país con el menor crecimiento en Latinoamérica en los últimos 13 años. 13 años, desde el 2000 por lo menos. ¿Hemos mantenido ese récord feo 13 años consecutivos? Sí, si promedias esos 13 años somos... Claro, puede ser que en un año de repente Haití creció menos, u otro año otro país, pero si agarras el promedio, estamos en la cola, somos el de más bajo crecimiento. ¿Qué dicen los estudios, qué dicen los catedráticos, qué dicen los expertos que un país debe hacer para que cambiemos esa racha de 13 años? Bueno, las recomendaciones son todas hasta de sentido común, ¿verdad? No se necesita ser experto en economía o tener un doctorado para saberlo. Bueno, tenés que invertir más, tenés que educar más a la población, tenés que tener mejores carreteras, mejores puertos, tenés que tener una tramitología, digamos, de hacer negocios que sea ágil, tenés que tener una energía eléctrica que no sea cara. El Salvador tiene una energía eléctrica muy cara. Son cosas como de sentido, como tenés que tener un clima de seguridad ciudadana, que los mareros no estén extorsionando a cualquiera que empieza a montar su negocio. Todas son como condiciones básicas que en El Salvador obviamente hay muchas deficiencias. Energía eléctrica muy cara, dice usted. Sí, nosotros hemos tenido en algún momento, no recientemente, pero digamos hace 8 o 9 años, la segunda energía más cara del mundo después de Japón. ¿Aquí en El Salvador? Aquí en El Salvador, sí. Y seguimos teniendo energía muy cara. Bueno, eso hace 8 años, dice. Sí, más o menos así. El otro día me comentaba un amigo, que bueno, tú lo conoces también, que fue al cine y el aire acondicionado estaba apagado y el dueño de la cadena le dijo, lo que pasa es que tenemos que apagar el aire porque los costos no nos dan si encendemos el aire. Y en parte por los costos tan altos de la energía. Muy bien. ¿Ahorita no es una de las más caras o es la más cara de Centroamérica? No, bueno, en Centroamérica no sé, ¿verdad? Esos datos no los manejo tan bien, pero digamos, en promedio también El Salvador tiene de las energías eléctricas más caras en la región. Ok. ¿Cuánto cree usted que vamos a crecer en este 2013?
Bueno, las últimas estimaciones del Banco Central nos indican alrededor de un 1.8, que es más bajo que el 2.3 que manejábamos hace algunos meses. Pero estas proyecciones van variando dependiendo de la nueva información que se obtiene y de cómo va cambiando el entorno, tanto internacional como doméstico. Ahora, tristemente nunca van muchas veces para arriba, sino que más bien van hacia abajo. Sí, normalmente los ajustes van para abajo. Ahora, ¿qué le dice su experiencia, qué le dice su conocimiento, así como se ven las cosas? ¿Vamos a ir todavía más abajo en crecimiento? Más abajo que el 1.8. ¿Que el 1.8? Yo creo que depende cómo evolucione el año, obviamente, depende de cómo evolucione el entorno internacional, pero ciertamente puede ser que terminemos otro año de 1.5, 1.6, como fue el caso del año pasado. Pero también puede ser que sea un poquito más alto, un 2%, porque hay que reconocer que, como lo ha mencionado varias veces el secretario técnico, hay un conjunto de iniciativas que ya empiezan a dar sus pasitos. Creo que los resultados de esas iniciativas de inversión productiva, ¿verdad? Los resultados no los vamos a ver este año, ni probablemente los vamos a ver en esta gestión, pero ya ahí la semilla está sembrada para que la siguiente gestión, independientemente de quien gane las elecciones de febrero próximo, lo va a disfrutar, lo va a disfrutar el país, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que interesa, ¿verdad? Porque un gobierno no debe trabajar para sí mismo, sino para el país. ¿Estas iniciativas de inversión, por ejemplo? Bueno, todo lo relacionado con el asocio para el crecimiento, con el Fomilenio 2 y el desarrollo de la franja costero marina, si se logra adjudicar la licitación de Cutuco, la modernización del aeropuerto, el primer tramo del CITRAMS, la licitación de los 350 megawatts, o sea, hay un conjunto ahí más el paquete de leyes de estímulo a la inversión que ya algunos de ellos se han aprobado. Entonces, todo eso debería empezar a rendir frutos, pero no lo vamos a ver ahora. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver probablemente el próximo año, dice usted, el próximo gobierno. Los frutos los vamos a empezar a ver a partir del otro año. Y toda esta inversión que usted menciona, suponiendo que se lleva a cabo, ¿a cuánto nos podría llevar en crecimiento? Bueno, no, tampoco hay que ser tan felices. Sí, que nos va a llevar a los 5 o 6. No, yo creo que llevarían 3.5 en un primer momento. Todavía hay que hacer mucho más entonces, doctor. Todavía hay que hacer mucho más. Se necesita movilizar un volumen muy fuerte de inversión privada. Entonces, si no hay una recuperación de la inversión privada, que dicho sea de paso, ha sido muy débil desde mucho antes de que este gobierno llegara, no hay posibilidades de alcanzar, digamos, esas tasas de crecimiento de Panamá de 10%, se alcanza. Bueno, ahí ha habido una fuerte inversión pública en relación a la ampliación del canal y del metro. Y del metro, pero ha sido acompañada de una inversión privada enorme también. El nivel de inversión privada en el país es mínimo. Es bajo. Ha sido históricamente por debajo del promedio de América Latina, pero en los últimos años ha bajado un poquito más. Digamos, andamos con una inversión privada de alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto, perdón? Como 12%. ¿Y debería ser? Bueno, debería ser como del 20-21%, que nunca hemos tenido, ¿verdad? Ni siquiera en la época de Cristiani. ¿Ni siquiera? Ni siquiera en esa época, pero por lo menos en esa época la economía creció a tasas de 6%. Bien. ¿Cómo describiría usted la economía salvadoreña en este momento? Yo pienso que El Salvador está atrapado en una trampa de bajo crecimiento. Trampa, obviamente, porque cuando uno está en una trampa, por más que trate de salir, no puede salir. No sale, no es fácil, necesita que alguien lo vaya a sacar, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en una trampa de bajo crecimiento, bajo ingreso, baja inversión, pobreza que disminuye lentamente, y que en caso, digamos, de crisis por el lado de la desaceleración económica y de un shock de precios, puede llevar a aumento de las tasas de pobreza muy rápidamente, por lo menos de la pobreza de ingresos, pobreza monetaria. Ahora, su principal problema es económico, es fiscal. ¿Cuál es el problema que tiene el país como para tratar de terminar de salirse de esa trampa? Bueno, yo pienso que en el origen es económico, pero obviamente tiene un componente fiscal muy importante y ambos a su vez se retroalimentan. Por ejemplo, ¿por qué es que no logra
estabilizarse del todo la situación en las finanzas públicas, a pesar de los esfuerzos extraordinarios que ha hecho el ministro de Hacienda. Perdón, porque la economía no crece lo suficiente. Entonces, más allá de lo que el ministro ha hecho, en términos de lograr una consolidación fiscal, es difícil que se logre si la economía no sube su tasa de crecimiento a 4, 5, 6%. Necesitamos esos niveles de crecimiento para que se pudiese hacer más. Sin duda, por ejemplo, para que la deuda pública empiece a bajar de manera consistente, necesitamos tasas de crecimiento del 5 o 6%, que en sí mismas ya hacen que la deuda empiece a bajar, porque la deuda se mide con relación al tamaño de la economía. Entonces, si la economía crece más rápido, el tamaño es más grande. Es como la capacidad de pago. Explíqueme qué es la deuda pública total, doctor. Bueno, deuda, creo que el concepto es claro. Hay distintos niveles de, digamos, estructura de gobierno. Está el gobierno central, está el gobierno general, que incluye también municipalidades y instituciones descentralizadas. Están las instituciones públicas autónomas como CEPA, CEL, y están las instituciones financieras públicas. Entonces, ahí hay diversos niveles de agregación. Entonces, la deuda pública total es la deuda de todo. Ahí entra todo en la buchaca. Fíjense que estuvimos viendo esta semana precisamente la página web del Banco Central de Reserva, en donde está desglosado la deuda de prácticamente todos los sectores que usted menciona. La deuda pública total a febrero del 2012 dice 13.070. Esto me imagino que son 13.070 millones de dólares. Así es. A febrero del 2013, 14.366. Ha subido en básicamente un año 1.296 millones, un 9.9 con respecto al año pasado. Para un país como el nuestro, esta deuda es preocupante. De esos 1.400 millones o más son pensiones. Entonces, 400 o más son pensiones. Sí, más de 400 millones son pensiones, porque las pensiones aumentan año con año en más de 400 millones. Yo he dicho que cada 24 horas que pasa, la deuda pública aumenta en más de $1 millón, 1.100.000 por pensiones, cada 24 horas. ¿Cada día? Cada día, sí. Entonces, en un año son más o menos 400 millones. Entonces, de eso tenés que restárselo para que lo que quede ya la deuda que genera el resto del gobierno. Luego también eso incluye los 800 millones de eurobonos que se colocaron en diciembre del año pasado y que iban a sustituir letes. Bueno, recordemos que de esos se utilizaron 400, la mitad, pero ahí están los otros 400 millones. Entonces, si se hubiera llevado a cabo el intercambio, digamos que esos 400 millones de eurobonos que restan se hubieran convertido o se hubieran canjeado por letes, tendríamos que restarle otros 400 millones. O sea que ahorita está inflada por, digamos, toda esa deuda. Por esos 400 millones. Y lo cual es lamentable porque estamos pagando intereses sobre esos 400 millones que quedan de eurobonos y estamos pagando intereses sobre 400 millones de letes que podrían ser canjeados. Ahora, déjeme entenderlo. 400 por pensiones. Otros 400 me decía por artificialmente por los eurobonos, entonces tendrías que restarle 800 millones, digamos, a ese incremento. A este incremento. Entonces lo que tendríamos en todo caso en este momento son 400, pero lo real son 1.200 o un poco más, incluso este mes. Lo que aparece, digamos, en el balance contable. Así es. Ahora, manejar... Y lo de las pensiones es real, yo no digo... O sea, hay que restarlo en el sentido de que no es responsabilidad del gobierno, pero la deuda es del país. Ahora, el tema de las pensiones es un tema preocupante para cualquiera. Sin duda. Bueno, hemos visto la crisis que se ha producido en Europa por el tema de las pensiones. Explíquenos, doctor. Bueno, parte del problema de la crisis fiscal en Europa y de las reacciones de la población ante las medidas de ajuste que tomaron los gobiernos europeos en el tema de las pensiones es porque, por un lado, la carga de pensiones representaba un costo financiero tan alto para los países, que es el componente principal, diría yo, de los problemas fiscales en Europa. Entonces viene el ajuste fiscal, se suben las edades de jubilación, se ajustan pensiones, y hemos visto los problemas que ha habido en Grecia, en España, en Francia, de manifestaciones, quemas de negocios. Todos ellos están relacionados en alguna forma con el tema pensiones. Sin duda, todos. Y no solo ahí, verá, en Irlanda, en Inglaterra, incluso en Alemania, a pesar de que Alemania está un poco mejor, en Italia. Y con un tema de pensiones muy parecido al que tenemos nosotros.
Bueno, todavía menos generoso que el de nosotros, ¿verdad? Porque las edades de jubilación... Menos generoso que el de nosotros. Porque las edades de jubilación de Europa estaban por arriba de las nuestras. Incluso Grecia tenía las edades de jubilación más bajas de Europa y eran más altas. En ningún país de Europa una mujer se podía jubilar a los 55 y un hombre a los 60. En ninguna parte. En ningún lado, ni siquiera en Grecia. Esas son y todavía subieron más las edades de jubilación, ¿verdad? Con todas las protestas que hemos visto. Y en el país lo que tenemos es 55 y 60, ¿tengo entendido? Así es. O sea, una recomendación práctica de cualquier entendido en la materia sería eleve la edad de jubilación de las personas. Cualquiera te diría, bueno, ¿y por qué ustedes pueden darse el lujo? Si están tan mal de tener esas edades. Exactamente, mientras que el resto del mundo, que son países más ricos, las edades de jubilación son mayores, ¿verdad? Eso, un término. Eso. Luego las pensiones. Por ejemplo, en El Salvador hay gente que tiene pensiones de más de $6,000. El techo de pensión por la vía pública en Estados Unidos es de $3,000. $3,000. Bueno, cada quien puede pensionarse ya en su régimen privado con lo que quiera, otra cosa, millones, lo que sea, pero por vía pública es $3,000. Aquí es más de 6,000, o sea, más del doble. Y Estados Unidos tiene un PIB por persona que es como de $50,000, como 15 veces nuestro PIB per cápita. O sea, otra vez, un país que tiene un PIB per cápita 15 veces más alto que el nuestro, la pensión pública más alta es menos de la mitad de la que tenemos acá. Entonces, por cualquier lado que lo veas, el régimen previsional aquí en El Salvador es muy generoso. Bueno, una persona que cotizó al sistema público de reparto durante 30 años y se jubila, lo que cotizó solo le alcanzaría para cubrir sus pensiones 2 años. Si esa persona, digamos, vive 20 años después de jubilarse, sus ahorros solo le alcanza para 2 años. Los otros 18 años los tendría que poner el Estado, bolsearse el Estado para pagarle. ¿Los tendría o los tiene en este momento? Los tiene. Ajá, en este momento los tiene. Si es que la persona no se muere, ¿verdad? Ajá. ¿Es así? Así es. Entonces no hay manera de que las cifras cuadren, ¿verdad? Por eso es que la deuda está creciendo. Por eso es que cada año el Estado se endeuda en más de 400 millones para cubrir ese compromiso. Ahora, doctor, ¿no es esta una bomba de tiempo en la que mucha gente no quiere hablar? Yo creo que es una bomba de tiempo, pero al igual que en Europa, fíjate que en Europa todo el mundo sabía el problema, pero nadie tomó medidas hasta que la crisis estaba a punto de explotar, ¿verdad? Entonces, ¿y aquí no vamos a tomar medidas entonces hasta que la crisis esté a punto de explotar? Yo pienso que no. ¿Usted piensa que no? Yo pienso que hasta que el Estado materialmente diga, lo sentimos, no podemos. A no ser que le quitemos presupuesto de educación o que dejemos de pagar la deuda pública, la otra deuda pública para pagarle a ustedes. Hasta ese momento creo yo que y ciertamente en campaña electoral no se va a hacer. Ningún político va a proponerse mejor cosa, o sea, es para hacerse el harakiri. Ahora, me dice usted, sí tiene razón, probablemente es una bomba de tiempo. Y la mecha, no sé qué tan larga es o qué tan corta es. Le pregunto porque en determinado momento, y haciendo la analogía, tiene que explotar. Sí, yo creo que la mecha da para mediados de la siguiente gestión, más o menos. Mediados de la siguiente gestión. Sí. Lo queremos ver en términos prácticos, sería 2016. Para el 2017... 2017, ya la mecha va a estar ya a punto de llegar a donde debe explotar. Sí. ¿Qué sucede cuando explota una economía y podría explotar una economía como la de nosotros, por ese caso pensiones? Bueno, lo que ocurre es que hay que hacer el ajuste a fuerzas. Entonces ahí viene lo que hizo Europa. Subió edad de jubilación todavía más, hizo ajustes en el tema de pensiones, aumenta tasas de cotización o impone tributos por otro lado para eso generar recursos para pagar pensiones. Yo no soy economista, doctor, pero solo déjeme preguntarle, si aquí vinieran y subieran el IVA 3 puntos, ¿nos salva? No, el IVA ayuda a algo en términos de recaudación, pero el problema del IVA son los efectos sociales. Porque el IVA es un impuesto muy regresivo. Un impuesto, la regresividad en términos tributarios significa que una persona de menores ingresos paga proporcionalmente más de su salario por algo. Por ejemplo, suponete yo voy al súper y compro 1 litro de leche, pago 13% de IVA. Mi empleada de la casa va y compra el litro de leche, paga 13%. Los dos pagamos 13%, pero mi ingreso es mucho mayor que el de ella. Entonces, en proporción de mi ingreso, yo pago mucho menos que lo que paga ella. Eso es regresivo. Entonces el IVA es muy regresivo porque la gente
no importa si está empleado o no está empleada, si tiene ingreso o no, Tiene que pagar. tiene que pagarlo cuando compra, mientras que en el caso del impuesto sobre la renta, si uno no tiene ingreso no lo paga. Pero con el IVA, el pobre, más pobre, no se escapa de pagarlo si compra algo, ¿verdad?, que lleva IVA. No por eso, pero si estamos buscando los famosos 400 millones que por año necesitamos para pensiones, ¿no es una forma también, no sé si Mira, muy esa fácil? es una recomendación del Fondo Monetario, por ejemplo. Allá nos va a tener que ir a defender. Yo allá voy a tener que decir que para El Salvador eso no es una buena recomendación, ¿verdad? La recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es? ¿Subir el IVA cuánto? Bueno, por lo menos a 15, 16%. 2-3 puntos. 2-3 puntos, sí. Y esa no es recomendación de ahorita. No, esa recomendación viene de hace rato y, por ejemplo, es una recomendación de FUSAES también. FUSAES desde hace, bueno, como desde el 2000 también, ya hace más de 13 años, ha recomendado subir IVA. Digamos, los expertos fiscales que FUSAES ha contratado, como Daniel Artana, entre su paquete de recomendaciones, una de esas es subir el IVA. Porque hay que reconocer algo, nuestro IVA es también, la tasa del IVA es de las más bajas en América Latina. Solamente Guatemala y Panamá tienen tasa de IVA más baja que El Salvador. De ahí todo el mundo tiene IVA de 15 para arriba, por ciento. Muy bien. Yo sí quiero que abordemos un poquito más ese tema de las pensiones, doctor. Quiero hablar también, entre otras cosas, de sostenibilidad fiscal. Quiero hablar de temas como si es posible un nuevo arreglo con el Fondo Monetario Internacional, pero tengo que hacer una pequeña pausa. Claro. Y ya regresamos. Claro. El doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, director del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica o asesor del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, es nuestro invitado esta mañana. Doctor, qué increíble cómo ha volado el tiempo, pero sí, un par de preguntas más porque son las que surgen.
Bueno, y retomando un par de datos de lo que usted mencionaba, en lo que terminemos esta plática, que usted ha estado con nosotros básicamente una hora, la deuda por pensiones habrá aumentado, si lo queremos hacer, entre 20 y 50 mil dólares. Más o menos, sí. Más o menos, así de fácil. Así. Y en un día, 1 millón. 1.100.000. 1.100.000. Al año, los famosos 400 y un poco más de millones. 400 y ficha de millones. Ahora, ya dijo usted lo que piensa. Hay cosas que me imagino que no se verán comunes de afuera, organismos, asesores o personas que saben del tema que dirán, bueno, ¿y cómo se arriesgan a tener un sistema tan generoso con tan pocos ingresos, o viéndolo de otra forma, con un país que no crece como debería, como para poder tener esa oferta? ¿Es así o no es así? Sí, bueno, recordemos que estas leyes, en este caso de pensiones, las diseñan políticos. Y los políticos no las diseñan en base a un análisis de factibilidad financiera, aunque tienen asesores que les dicen, pero a la hora de las horas el político dice, bueno, esa es tu opinión, yo creo que es así la cosa, ¿verdad? De hecho, cuando se hizo la reforma de pensiones y se estableció el sistema privado, la propuesta técnica, digamos, en base a los estudios actuariales, era edades de jubilación 5 años mayores. Digamos 65 para los hombres y 60 para las mujeres. Y los políticos dijeron, no, esto no, y lo cortaron 5 años. Es como cuando vos vas al médico, el médico te dice, mire, se tiene que tomar esta dosis, porque el médico sabe, y vos decís, no le voy a hacer caso, lo voy a cortar la mitad, o sea, exactamente la misma situación. Entonces, claro, si el médico te está diciendo, tomes esa dosis, es porque él sabe que esa es la dosis. Entonces, igual en el diseño de las pensiones, ¿verdad? Ahora, esa fue una entre muchas de las medidas que se cambiaron o que se han cambiado en el camino en contraste con lo que era el diseño original técnico, digamos, de la reforma. Y en términos prácticos, doctor, y hagámoslo con números sencillos. Supóngase que alguien está ganando $1,000 y está cotizando con eso la AFP sobre los $1,000 con esperanza irreal, porque yo creo que es irreal de que si mañana me jubilo me van a dar los mismos $1,000. Es mentira, ¿verdad? Bueno, $1,000 en ningún caso se da. En ningún caso. En ningún caso, porque es un porcentaje de tu salario de los últimos 10 años. ¿Cuáles son los porcentajes, doctor? Bueno, ahí depende de en qué régimen estés. Por ejemplo, si alguien se pensionó bajo el sistema público, ese es el mejor de todos. Te dan como, si ganaste $1,000 en promedio en los últimos 10 años, te dan $700, digamos. Es el mejor. Sí, ahora, los que ya se van a jubilar ya dentro del nuevo sistema, digamos que estaban jóvenes cuando se hizo la reforma y de un solo entraron al sistema privado, esos, si tienen suerte, van a recibir como la tercera parte. Entonces, 300. Sí, entonces tenemos dos situaciones. Uno, con $1,000 estaría recibiendo 700, el otro con los mismos $1,000 estaría recibiendo 300, dependiendo en qué sistema hubo, en qué momento entró y en qué sistema quedó. Eso es lo actual. Eso es lo actual, sí. Ahora, lógicamente, si se tienen que hacer reajustes, tendría que irse viendo cómo se baja esto. Sí, y luego hay otro tema importantísimo, ¿verdad?, que se pierde de vista, y es que de cada 4 personas en el país, solo una tiene pensión. Digamos, de cada 4 personas que trabaja, que tiene una vida laboral activa, cuando termina su vida laboral, solamente una persona tiene derecho a pensión. Las otras 3 no tienen nada. Entonces, para pagarle a esa persona, el Estado agarra recursos de las otras 3, porque todo el mundo paga impuestos. Y el Estado le paga su pensión a esa persona con los impuestos de todos. Entonces, es una transferencia de recursos del resto de la sociedad al 25% de la población que tiene ese privilegio. ¿La deuda de pensiones es del sistema público? La deuda de pensiones es parte de la deuda pública. Muy bien. Recomendaciones, doctor, y para dejar este tema. Las recomendaciones son dolorosas, pero obviamente hay que buscar un equilibrio entre los ingresos de pensiones y los gastos de pensión. No, como te lo mencionaba en el break, no podemos tener un régimen de pensiones como el de Suecia con los salarios de El Salvador. O sea, tiene que estar acorde. Entonces, si queremos un régimen de pensiones como el de Suecia, tenemos que trabajar para que la economía sea como Suecia, nuestra productividad sea como la de Suecia y nuestros ingresos sean como los de Suecia. Y entonces ahí sí, nuestras pensiones pueden ser como las de Suecia. ¿Es válido desde su punto de vista, y hoy que ya está fuera del Banco Central de Reserva y puede hablar con toda la libertad del mundo, doctor, decir que se utilicen los fondos de pensiones para las necesidades que pueda tener un gobierno?
Los fondos de pensiones se utilizan para pagar las pensiones. Ese es el mecanismo que ha estado en vigencia desde un primer momento y es el que ha continuado en este gobierno. Las cotizaciones que el gobierno recoge y que llegan a los fondos de pensiones es lo que se utiliza para pagar las pensiones de los que ya están jubilados y están recibiendo una pensión. Por ley. O sea, el gobierno no puede agarrar los fondos de pensiones y decir, bueno, ahora vamos a pagar subsidios, ahora vamos a pagarle su salario a los diputados, ahora vamos... Pero sí se están ocupando porcentajes a través para créditos, para letes, para esto, No, porque eso va al fondo de obligaciones previsionales y de ahí de donde se saca el recurso para pagarle a los que ya están pensionados. Muy bien. Bien, doctor, ¿hay hay sostenibilidad fiscal en el país? Eso depende de si seguimos creciendo al 1,5 o alcanzamos tasas de crecimiento mayores y depende de cuál sea el nivel de gasto en exceso de nuestros ingresos año con año. Pero por lo que usted me ha dicho, no hay mucha posibilidad de que vayamos a crecer. Entonces, si siguiéramos creciendo a 1,5 y siguiéramos teniendo déficits de 3-4% del PIB, no hay sostenibilidad. No la hay. No la hay. Si se mantienen esas condiciones. Ahora, si la tasa de crecimiento sube un poco y se ajusta el déficit fiscal, entonces, en la medida en que eso ocurre, hay sostenibilidad. Pero hay un reto importante. Hay un reto importante. El siguiente gobierno que entre va a tener que apretarse y tratar de que la economía crezca un poco más. ¿Por qué el siguiente? Esa es la pregunta que cualquier político le puede hacer. ¿Por qué no se hizo ahorita? No, el gobierno ya lo está haciendo, el actual ya lo está haciendo. Mi punto de vista es que el siguiente tiene que proseguir con este esfuerzo de consolidación fiscal y con la apuesta a tasas más altas de crecimiento. La consolidación fiscal, como digo, en este gobierno ha sido muy fuerte. Lo que ha fallado ha sido la parte del crecimiento económico, por el tema del sector privado que no quiere invertir. Entonces, el siguiente gobierno tiene que mantener el esfuerzo de consolidación fiscal y a ver si logra que los empresarios inviertan más para conseguir tasas de crecimiento más altas. Se escuchan augurios, se escuchan profecías, incluso el mismo ministro de Hacienda, en esa misma silla donde usted se encuentra, dijo, van a haber decisiones muy difíciles que va a tener que tomar el próximo gobierno y que podrían incluir elevar el IVA, elevar un poco las tasas de renta e impuestos en el país. Sí, ¿Debe de ser así? Sí, ahora yo te añado algo, si no se logra la sostenibilidad fiscal, la dolarización no es sostenible. Porque perdón, ¿cómo fue? Si no hay sostenibilidad fiscal, tampoco hay dolarización sostenible. Porque va a llegar un momento en que el gobierno no solo va a tener problemas de honrar los pagos con sus proveedores, sino también va a tener problemas de honrar el pago de salarios públicos, si no se logra esa sostenibilidad. Pero no es ese los problemas que hemos tenido últimamente. Pero no hemos llegado al punto en que el ministro dice, no tengo dinero para pagarle a los empleados públicos. Ha habido retrasos con ciertos sectores, por ejemplo, lo que se oía hacía unos meses del tema de retrasos en el pago a los policías, pero no ha llegado el punto en que el gobierno dice al final del mes, no tenemos para pagarle a todos, o no tenemos para pagarle a un 25%. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una de dos, o los empleados públicos aceptan que se les rebaje su sueldo, o que se despidan, o el gobierno emite moneda y les paga como hizo Argentina cuando, digamos, desmontó su dolarización. Entonces, ahí es el inicio de la dolarización. En este momento no podemos emitir moneda. No, claro que no. Porque estamos en dólares. Sí, y la ley lo prohíbe. Pero en una situación en que el gobierno ya no tiene para pagar salarios... ¿La única salida es esa? No, la otra salida, como te digo, es reducir los salarios. Pero habría que despedir gente. Y despedir gente, pero habría que ver si el país lo aguanta. Si el país no lo aguanta, entonces la salida tendría que ser emitir moneda y pagar con eso. ¿Ese es un escenario que usted ha visto en los últimos meses en el país muy cercano? Para mí es un escenario bastante probable también en el siguiente gobierno, si no se logra este esfuerzo de consolidación fiscal y de estabilización de las finanzas públicas que he mencionado, y que depende, como te decía, de si se logran tasas de crecimiento más altas y si se logra proseguir los esfuerzos de consolidación fiscal que ha emprendido el actual gobierno y particularmente el ministro de Hacienda. ¿El acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional podría servir para esos momentos difíciles? Bueno, el acuerdo precautorio sirve para mandar señales de confianza de que el manejo macroeconómico está bien. Y en casos de un problema de liquidez financiera en el sistema financiero,
se tiene acceso a esos recursos, pero digamos, esa disponibilidad de recursos no es para déficits presupuestarios. Digamos, si el gobierno, digamos, si ahorita tuviéramos un acuerdo con el fondo y el gobierno tiene problemas de caja, no puede decir... voy a agarrarte acá. No es para eso ese dinero. Ok. ¿Puede lograrse, aunque no se haya cumplido en los últimos, 2 años, estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lograrse otro acuerdo precautorio en algún momento? Bueno, recordemos el acuerdo precautorio que se firmó en marzo del 2010, que terminó ahora en marzo del 2013, y ahí depende de la voluntad de las dos partes, del presidente de Funes, porque como, digamos, cabeza del gobierno es el que toma la decisión, y por el lado del fondo, pues del directorio del fondo, pero hasta el momento, aunque en algún momento se mencionó, digamos, el secretario técnico, el propio presidente de la República y el ministro señalaban que a ellos les gustaría que tuviéramos una especie de acuerdo con el fondo hasta terminar la gestión. No hay ahorita negociaciones formales en tal sentido. Hubo una misión del Fondo Monetario Internacional hace algunos días en el país. Sí, pero eso fue para evaluar lo que se llama el artículo 4 de los estatutos del fondo, que es la evaluación periódica que el Fondo Monetario realiza a todos sus países miembros para ver cómo están las condiciones macrofiscales en los países. Muy bien. ¿Acciones en el momento para buscar un nuevo arreglo con el Fondo Monetario? ¿No conoce usted que hay? No conozco, y me parece que en un entorno político tan revuelto podría ser complicado, ¿no? Cuando se ha hablado de problemas de caja en el país, ¿han sido estos problemas muy serios? Yo creo que en determinados momentos sí han sido bastante críticos. Recordemos que ahora ya no tenemos los ingresos de préstamos de apoyo presupuestario que teníamos al comienzo. Digamos que teníamos 200 millones del BID, 150 millones del Banco Mundial. Entonces, ahora estamos funcionando con los propios recursos, con lo que se recaude a través de impuestos o con las colocaciones de deuda a través de letes o lo que sea. Pero no tenemos, entonces eso hace que la situación de caja sea más apretada, ¿verdad? Porque tenemos que cubrir con lo que tenemos, no tenemos esa ayuda de préstamos que teníamos al comienzo. Muy bien. Antes de ir a la otra pausa comercial que tenemos, doctor, hay varias gente que me está insistiendo que le repregunte, ¿usted siempre fue alguien que apoyó volver al colón? No, yo he sido siempre un crítico de la dolarización. He dicho que la dolarización no ha funcionado bien, que fue mal hecha por diversas razones, pero en ningún momento he promovido o he propuesto o he sugerido regresar al colón. ¿Nunca? No. Ahora, lo que sí digo, cada vez más, es lo que te acabo de decir. Si no se hacen los esfuerzos para sostener la dolarización por la parte fiscal, vamos a regresar al colón, nos guste o no nos guste. Obligadamente. Obligadamente. Bueno, cuando Argentina desmontó su caja de convertibilidad, el gobierno no quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo, porque no había condiciones para mantenerlo. Usted habrá escuchado, y muchas veces son más chambres y comentarios de gente que probablemente no tiene el nivel educativo en economía como lo tiene usted, del famoso corralito. Muchos hablaban de que estaba preparando el Ejecutivo, o que está preparando para finales de este año el Ejecutivo un corralito bancario en el país. ¿Es una medida que en determinado momento puede ser tomada por un gobierno? Es una medida drástica, radical, que habría que tomar, me parece, en un contexto de desdolarización. Digamos, si llegáramos a una situación de crisis en que hay que desdolarizar, sin duda que tendría que haber, pienso yo, un corralito. Porque si no se hace un corralito, lo primero que va a hacer la gente es ir a sacar su dinero. Y si todo el mundo va a sacar su dinero, colapsa el sistema financiero. Entonces es una medida realmente de última instancia muy radical y muy crítica. Y todos quisiéramos evitar llegar a una situación de esas. Usted ha sido parte del gabinete económico del país. Nunca ha estado ni se ha mencionado la posibilidad de un corralito. En absoluto. Y no ha llevado ni siquiera los problemas de caja a pensar, hay que ver cómo lo hacemos, pero... No, lo del corralito no, ni siquiera la perspectiva de dolarizar, ¿verdad? Ni siquiera. Ni siquiera. En el gabinete económico ni en el Ejecutivo se No, expresa. recordemos que el presidente, desde que era candidato, firmó un comunicado público donde se comprometía, entre otras cosas, a no desdolarizar. Y esa ha sido la línea del presidente, ¿verdad? No revertir la dolarización. Entonces, en el gabinete jamás se ha discutido
bueno, tendríamos que dolarizar o no, y mucho menos un corralito. Muy bien. Segunda pausa comercial, ya regresamos. El doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y director ahora del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, ha sido nuestro invitado esta mañana. No le puedo quitar mucho tiempo, doctor, sé que tiene que salir prácticamente volando. Me dijo que no había terminado las maletas, que las tiene aún sin guardar lo que se necesita llevar. Él sale dentro de aproximadamente 4 o 5 horas hacia Washington para su nuevo cargo en el Fondo Monetario Internacional a partir del próximo lunes. Hay algunos temas que podrían quedar en el aire, doctor, ya casi no tenemos tiempo, y podría quedar la sensación también de que estamos mal en el país, o es que no estamos mal, pero tenemos que preocuparnos. ¿Cuál de las dos opciones? Porque decir que estamos bien, no estamos bien, eso creo que me queda claro. Sí, yo creo que esto es relativo, ¿verdad? Si nos comparamos con el resto de países en Centroamérica, estamos peor que ellos en términos económicos. Ahora, puede haber otras cosas en las que estamos mejor, más democracia, más transparencia, lo que sea, pero económicamente, que es lo que yo más sé, ciertamente las cifras nos dicen que estamos peor que ellos. Eso afecta el bienestar de la gente, ¿verdad? La gente lo resiente en sus ingresos, en su capacidad de conseguir empleo. Estamos mejor que cuando entramos, claramente, como el secretario técnico lo señalaba. Cuando nosotros entramos, el IVAE, o sea, el índice de volumen de actividad económica a corto plazo, estaba cayendo 10%. Ahora está creciendo 1%, entonces de menos 10 pasa a 1. Las remesas estaban cayendo, las exportaciones estaban cayendo, digamos 18%, las exportaciones 9% de las remesas, ahora están creciendo. Entonces, en ese sentido estamos mejor que cuando entramos, pero ciertamente la meta es alcanzar niveles de crecimiento mayores. Sectores de la empresa privada dirían sí, pero hoy estamos mucho más endeudados. Estamos más endeudados, aunque el 90% de la deuda que tenemos la heredamos.
De cada $100 de deuda pública que tenemos, $90 los heredó el gobierno actual. Entonces ha sido, es cierto, estamos más endeudados, pero el proceso de endeudamiento ha sido también de varios años. Hay que ocupar también el término de los 20 años, doctor. Los 20 y más, pues, digamos, porque todavía una parte de la deuda viene de 30, 40 años atrás. 30 años, digamos, diría. Muy bien. Se mencionó también en algún momento los famosos aquellos impuestos que eran necesarios ponerlos. Creo que el ministro de Hacienda dijo lo de los inmuebles, ranchos lujosos de playa y todo esto. ¿Qué pasó? No, esa idea no se ha vuelto a mencionar en el gabinete económico. No, eso está en el congelador en espera de que el paquete de estímulo a la inversión empiece a dar resultados y que por el lado del crecimiento económico quizás se consiga un aumento de la recaudación sin necesidad de apretar más por el lado de los impuestos. Pero si no se consigue, me imagino que se van a desempolvar otra vez esos proyectos esos de ley. temas. En junio del 2014, ¿su cargo para cuánto tiempo es, doctor, en el Fondo Monetario? Bueno, era de 2 años y medio a partir de enero. ¿De enero? De enero, pero como ahorita ya ha transcurrido cierto tiempo. Bueno, 2 años. 2 años, digamos, a partir de ahora. 2 años, 2 meses, 15 días a partir de ahora. Lo lleva contadito, doctor. Sí. En junio del 2014, cuando el nuevo gobierno tome posesión en este país, usted va a estar todavía en el Fondo Monetario Internacional. Si no me he muerto, no me ha quitado el fondo, pues, ahí estaremos. Y probablemente le va a tocar de alguna forma defender a los países que usted menciona, pero también decirles, miren señores, o hacen algo o ese país se va a hundir. Puede ser el caso. Claro. ¿Qué le diría al próximo gobierno, doctor? Bueno, que debe de hacer al nomás entrar y no esperar eso de ganar popularidad, sino que mira, ahorita que va entrando y está nuevo y que no le pueden decir nada, entre con los tacos al frente y haga esto. Sí, en resumidas cuentas, que tiene que seguir trabajando en garantizar la sostenibilidad fiscal del país, porque si no hay sostenibilidad fiscal, todo lo demás termina desmoronándose. Por ejemplo, los programas sociales de este gobierno, que son tan importantes, si no hay sostenibilidad fiscal, no hay sostenibilidad financiera. Pero muchas veces cuando le dice sostenibilidad fiscal a los políticos no le entienden. Bueno, yo creo que cada vez más, a partir de esfuerzos como de FUNDE y otras instancias, he notado que hay por lo menos un grupo de políticos y de diputados que cada vez tienen más conciencia del tema. Bueno, ¿qué más les recomendaría? Sostenibilidad fiscal. Yo creo que ahí se resume mucho, bueno, el tema de fomentar o facilitar la inversión privada, creo que es clave también, hay que trabajar en eso. Yo creo que si se logran esos dos aspectos desde el punto de vista del manejo económico, ya se generan condiciones para que luego puedan hacerlo los otros programas que ellos quieran hacer. Pero eso es clave desde el punto de vista de una recomendación macroeconómica. Para el gobierno que sea. Para el gobierno que sea. Esos son los retos que va a tener que enfrentar. Y esos son los retos que va a tener que enfrentar, porque si no va a haber que dolarizar, como te acabas de señalar. Muy bien, doctor, le agradezco esta hora que nos ha dado para televisión. Creo que va a ser la última entrevista que tiene en medios de comunicación de El Salvador, ¿verdad? Sí, sí. No sé qué me agarren en el avión, ¿verdad? Pero... a menos que le tomen la foto en el avión. Doctor, gracias por haber tenido esa deferencia de estar con nosotros esta mañana. Mi respeto, admiración, suerte en su nuevo empleo y vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias, Moisés, y también vamos a estar pendientes y preocupados de lo que ocurre aquí en el país, ¿verdad? Por supuesto. Gracias, doctor. Feliz día. Pásela muy bien. Recuerde que hay temas importantes durante el fin de semana, elecciones en Venezuela y también para la próxima semana podemos anunciarle ya, llevamos los resultados de la última encuesta Mitowski, Telecorporación Salvadoreña, sobre preferencias electorales y sobre los demás temas en El Salvador. Muy buenos días y desde ya, descanse, pásela bien. Feliz fin de semana. Primero Dios, nos volvemos a ver el próximo lunes.